Vamos a empezar. En este momento comienza la parte editorial, la sección editorial de Platica con México, correspondiente al lunes 28 de febrero del año 2022. Voy a desahogar primero la parte de Ucrania y luego voy a entrar a dos temas. Uno que es las finanzas de Pemex y CFE y el otro, un seminario del Consejo Coordinador Empresarial y mis opiniones crudas y directas como acostumbro respecto a ese seminario. Vayamos primero al caso de Ucrania. Una de las grandes limitaciones que tenemos en México en el análisis de lo que sucede en el mundo es que pensamos que todo lo que sucede fuera de México no nos afecta. Es más, ni siquiera nos debería interesar. Ya andamos preocupados por lo que pase allá en Ucrania o lo que pase en el estrecho de Taiwán, en esa disputa entre la República Popular China y la República China. ¿Qué nos importa que China esté peleándose con Japón por unas islas ahí que son unos pedazos de roca ahí en el mar de China, etcétera, etcétera? Lo único que exhibe esa posición, aparte de una ignorancia total respecto a cómo se mueve el mundo en los tiempos que corren, es producto de decenios de economía cerrada en México. En México, cuando no dependíamos, perdón, no es la palabra correcta, no es el verbo correcto. Cuando estábamos cerrados, pensábamos que México era único. La mexicanidad, decíamos. México es único. Como México no hay dos. México no puede ser juzgado con los marcos teóricos con que se juzga a otras economías, porque nosotros somos especiales y una bola de babosadas. Nos enorgullecíamos de estar aislados del resto del mundo, cuando debería habernos dado vergüenza por la tragedia que se estaba incubando en México. Llegan los años 80, después de la docena trágica de los 6 años de Echeverría y los 6 de López Portillo. Dos personas cuya característica era una ignorancia total, peligrosa en materia económica y sobre todo en finanzas públicas. Ignorantes a más no poder. Pero llegó el bulto y les ganó a los dos. Les ganó a los dos en ignorancia en materia económica, política fiscal, finanzas públicas, etc. En esas condiciones, los mexicanos fuimos conformando, y quizá desde los años de Cárdenas, fuimos conformando una mentalidad de ermitaños, donde nuestro pedacito donde estábamos era todo el país. Y defendíamos esa posición. Truena el modelo económico y debimos incorporarnos a matacaballo rápido a la globalidad, a abrir la economía y posteriormente, a los 7 años, ya firmado el Tratado de Libre Comercio, entró en operación el 1 de enero del 94, perdón, y en ese momento el país consolida una visión de cambio, de modernidad. Se aprueban nuevas leyes para eliminar las anteriores, caducas, acedas, sin relación con la nueva realidad económica del mundo. Y lo demás es historia ya. Pero la mentalidad todavía sobrevive en no pocos mexicanos. ¿Lo ve usted cuando alaban a Putin? Una posición antinorteamericana obsesiva, enfermiza. Es que nos robaron la mitad del territorio. ¿Y? Es cierto. ¿Y cuál fue el papel de los militares mexicanos y de los políticos mexicanos que dejaron eso por sus babosadas, sus frivolidades? Ah, no, esos no cuentan. No, es que el imperio. Bueno, pues sí, pues el imperio. Pero eso fue hace 170 años, chinga, hombre. Entonces, nos encanta el papel de víctimas.
Nuestros héroes son Cuauhtémoc, le quemaron los pies, y Hidalgo lo fusilaron poquito tiempo después de iniciado, de haber dado el grito, etcétera. A Morelos y acá y todos, y esto para acá y para allá. Víctimas, no nos quieren, el Fondo Monetario, la OSD, Banco Mundial, nunca tenemos responsabilidad alguna en lo que nos pasa. Y siempre de tiempo en tiempo estamos a la búsqueda de clavos ardiendo para asirnos de ellos, no obstante que nos puede quemar, para justificar nuestra posición. Ya ven, ahí está el imperio otra vez, ahí están Biden y etcétera, etcétera. Sin darnos cuenta que los grandes problemas o las grandes tragedias nuestras las hemos generado nosotros. Hoy mismo, ¿quién podría negar el papel de este monumento a la ineptitud que es el Bulto López como causante principal, junto con los suyos, por supuesto, de esta tragedia en lo económico y lo político? ¿Quién lo podría negar a estas alturas? Sin embargo, no nos negamos totalmente a ver esa realidad que nos golpea. Y así los dirigentes de Morena y luego el otro por allá y un diputado, senadores, etcétera, arrastrados, serviles. Y López con su ignorancia, buscando eludir acá en vending para no enfrentar los problemas estructurales de la economía. Ahora bien, frente a esta situación que se ha generado en Ucrania y la frontera con Rusia, el presidente declaró hace 4 o 5 días, estábamos preparados nosotros para esto. Preparados mis cataplines, diría Paco Sea, hombre. Por favor, ¿preparados para qué, hombre? ¿Cómo nos va a afectar esto? Ya mencioné el viernes algo. Hoy voy a repetir algunas cosas. Mire usted. México es un importador neto de fertilizantes sólidos o de los insumos para elaborarlos. El potasio es uno de esos productos. Los que sepan de agricultura saben que hay fósforo, nitrógeno y potasio que se aplica en un caso líquido, en otro sólido. Hay fertilizantes sólidos, urea, etcétera, para darle a la tierra nutrientes para el cultivo que se va a ir a sembrar y a cosechar. Pero resulta que en el caso del potasio, Ucrania y Rusia son potencias en ese sentido. De tal manera que este conflicto y el no poder enviar al mundo esos productos fundamentales para la elaboración de fertilizantes sólidos, aquel que tiene algunas toneladas, pues las va a atesorar. Si está dispuesto a venderlas, va a pedir un precio muy alto. ¿Qué sucede entonces si los agricultores mexicanos, cuando se acerque la época de la preparación de la tierra allá por octubre, noviembre, que tengan que adquirir esos fertilizantes, esos productos, y no los haya en el mercado? O una de dos, o los pueden adquirir a un precio muy elevado, o en su defecto, en una cantidad pequeña que no alcancen a cubrir las necesidades nutricionales del suelo. Eso va a dar lugar a una menor producción por hectárea, particularmente en granos. Todo eso tiene un impacto. Primero se van a elevar los costos por los precios de los productos. Y segundo, vamos a producir menos. Por lo tanto, podríamos o tener utilidades más bajas e incluso poder llegar a tener pérdidas. Al mismo tiempo, no se ve en el horizonte una probable reducción importante del precio de los crudos marcadores del petróleo.
Déjenme decirle a cuánto cerró la mezcla mexicana de petróleo. Creo que cerró el viernes a $88 el barril. Ahorita no he revisado la página de Pemex, ¿verdad? Pero debe de andar por ese nivel. Los crudos marcadores, el West Texas y el Brent, deben de andar en los 96, $97, que es una cantidad bastante elevada. Y eso da por resultado que lo que estamos importando de gasolinas sea muy elevado, el precio que tenemos que pagar, porque al elevarse el precio, aquí está, cerró efectivamente el 25 de febrero, cerró en 88, 81, eso fue el viernes. No sé hoy en cuánto haya cerrado, pero ustedes pueden revisar ahí Pemex, pónganle Pemex en el buscador y va a aparecer ahí en la parte derecha de la primera ventana, ahí va a aparecer el precio al cual cerró la mezcla mexicana de petróleo hoy. Si alguien lo hace y me dice, por favor, para comentar. Y eso da por resultado que tengamos, no como dicen algunos que supuestamente son analistas chingones, que dicen, es que se va a compensar con los altos precios del petróleo. No, estudien, señores, tengan su compensación. ¿Por qué? Porque lo que importamos de petrolíferos, gas natural, diésel y las dos gasolinas, es una cantidad mayor la que tenemos que pagar que lo que recibimos por el petróleo crudo que exportamos. En esas condiciones, pues, el que esté elevándose el precio del petróleo y ahí se mantenga, no solo golpea la balanza comercial o la balanza petrolera y con ello también las finanzas públicas, pero también tiene un efecto en los precios y su nivel aquí en México. La gasolina, por ejemplo, ahorita usted va y la gasolina verde o regular o magna, como guste, debe de andar en 21.50, 22 pesos, una cosa así. Pero resulta que el IEPS 549 que le autorizó el Congreso al gobierno federal, no lo están cobrando. Durante 2 semanas, y que aquí lo dijimos que iba a suceder, cobraron 0 pesos. Pero resulta que estos genios este viernes dieron a conocer en el diario oficial 5 centavos. Dice uno, ¿tendrán idea el problema contable ese? Carajo, mejor sigan dejándolo en 0, por favor. Pero así está, 0.0496, dice uno, no es posible. ¿Dónde está el Benito Juárez ahí? Para que digan, déjense de babosadas, señores, pónganle 0, por favor. Llevamos, 3 semanas ya, las 2 anteriores y esta que empezó el sábado a las 4 de la mañana, con un IEPS de la gasolina que más se consume en este país, que es la magna, que es prácticamente el 80 y tantos, 90%, en 0 pesos. Y si continúan las cosas como están, eso va a seguir sucediendo. Pero ¿qué va a pasar si continúa el aumento de los precios del petróleo y llegare el barril de los crudos marcadores, el West Texas y el Brent, que para nosotros son los más importantes, llegar a estar, por ejemplo, a 120, $130 el barril? ¿Cuánto tendría el gobierno que subsidiar el precio de la gasolina? Porque ya no habría IEPS con qué compensar. Habría que tener lo que antes se llamó quizá indebidamente el IEPS negativo. Es decir, ese es uno de tantos problemas que vamos a tener. Porque ese precio va a reflejarse en la estructura de costos de muchos productos, particularmente aquellos que importamos. Eso va a generar inflación y al mismo tiempo Banco de México va a tener que elevar las tasas de interés
para intentar contener esas presiones inflacionarias. Ahorita estamos en 6%, la tasa interbancaria, y es posible que en la siguiente reunión de la Junta de Gobierno suba medio punto, que llevaría a 6.5, y eso tendría una repercusión en el precio que usted tendría que pagar por los créditos o los saldos vigentes de los créditos que ha contratado. En esas condiciones, pues, el panorama no luce positivo. Ahora bien, esto puede llevarnos también en la parte diplomática a un enfrentamiento con los Estados Unidos por lo que se ha derivado de la, ¿cómo se podría llamar esto? La política energética nuestra. Mire, acaba de dar a conocer Pemex sus estados financieros no auditados de todo el año 2021. Le voy a dar un dato para no complicarle la vida y que sea esto una clase de análisis de estados financieros en contabilidad 2. Para aquellos que sepan algo de contabilidad, hay una cosa en el balance general que se llama patrimonio. El patrimonio viene siendo los activos menos los pasivos, y esa diferencia es el patrimonio. Una empresa que está quebrada es aquella empresa cuyos activos ni siquiera alcanzan a cubrir el monto de los pasivos que tiene, es decir, de lo que debe, y en consecuencia el patrimonio es negativo. Muy bien. Petróleos Mexicanos es desde hace mucho tiempo una empresa así. Ahí le va. De acuerdo con los estados financieros y el balance general consolidado, Petróleos Mexicanos y todas sus subsidiarias, tiene al 31 de diciembre del año 2021, tiene un patrimonio negativo de 2 billones de pesos, 2 billones 100,475 millones de pesos. No tiene con qué pagar. Es una ilusión pensar que con este monto de patrimonio negativo Pemex puede salir adelante. Y esto lo tiene a pesar de la inyección de recursos que ha realizado el gobierno durante el año pasado, casi 300,000 millones de pesos de una forma u otra. Pero en una trampa contable los hace aparecer como ingresos, como si hubiera tenido ventas. No, es una lana que le pasa al gobierno federal o paga amortizaciones de sus créditos por cuenta de Pemex. Estamos pues ante una ficción. Petróleos Mexicanos es un cuento chino, es una ilusión, y por más esfuerzos que haga esta administración, no lo van a salvar. Por el contrario, la situación de Petróleos Mexicanos va a ir agravándose. Podría yo a usted leerle esto, pero mire, si está usted interesado, entre a la página de Pemex y ahí en la parte derecha dice inversionistas, relación con inversionistas, y luego muévase y vienen ahí información financiera, entre ahí y ahí va a encontrar estados financieros no auditados, y ahí los va a encontrar estos documentos. Y es una tragedia, es para ponerse a llorar, pero no por el monto del patrimonio negativo, sino por la actitud y por la sinvergüenzada del Anale, de Octavio Romero y del presidente en querer revivir un cadáver. Es imposible. Eso solamente en las películas. Petróleos Mexicanos, pues, para que documente su optimismo, vamos a ver. Estado de resultados. Vamos a ver. Déjenme encontrar aquí la hojita. A ver. Vamos, es que ya estoy medio cegatón. Vamos a ver. Aquí lo tengo, hombre, sí. Es que luego cuando anda buscando uno esas cosas se le esconden. Seguramente Octavio Romero y la Nale anduvieron aquí escondiéndome la hoja. Vamos a ver.
Aquí está el balance general consolidado, perfil de vencimientos, instrumentos financieros, estados consolidados, flujo de efectivo. ¿Dónde fregados está esto, hombre? Déjeme ver. Aquí está. Estado de resultados consolidado. Ahí le va. Aquí, Petróleos Mexicanos, pérdida o utilidad integral total del periodo, es decir, todo el año 2021. 224,000 millones de pesos perdió Petróleos Mexicanos en el 2021. Y en el 20, un poco más de 500,000 millones de pesos. Y el 19 ya ni me acuerdo, pero la verdad, no crea que está mejor. En estos 3 años, Petróleos Mexicanos ha perdido prácticamente 1 billón de pesos. 1 billón de pesos. Pero ahora vamos a Comisión Federal de Electricidad para alegrarle la vida a Manuel Bartlett. Hacemos lo mismo, buscamos aquí, ahí le va usted, vamos a ver, balance, estado de resultados, aquí está. Nomás perdió 95,000 millones de pesos. Digo, pues, como diría el clásico, que muchos, pero el 2020 perdió 86,000 millones de pesos. No, pues ahí la llevamos, ¿no? Al paso que va, Bartlett va a perder todo lo que hay. Es decir, no puede ser esto, pues. Ahora, ¿cuántas personas revisan estos datos? Muy poquitos. Porque se requiere, en primer lugar, saber hacerlo y, segundo, conocimientos mínimos de contabilidad para poder extraer las conclusiones correctas de esto. Y todavía se pone esta administración a regresar al sistema viejo de pensiones y jubilaciones, haciendo crecer el pasivo laboral en 200 y tantos mil millones de pesos. Pero todo eso tiene por objeto que ocultar la debacle en esas dos entidades que les llaman eufemísticamente empresas productivas del Estado. En esas condiciones, pues, a como estamos viendo las cosas, este va a ser un año muy difícil. Ahora, a la situación de incertidumbre económica debemos agregarle este conflicto militar. Muchos dicen, bueno, se va a imponer el poderío ruso. Es posible. Sin embargo, políticamente ya perdió Putin. Habrá una mesa de negociación, ya empezó las primeras reuniones, creo que habrá una segunda mañana, etcétera, y algún acomodo se encontrará. Pero el daño para Putin y su gobierno ya está hecho. Y vamos a ver qué sucede. Pero el daño que estamos sufriendo nosotros, eso tiene otra connotación. Somos un país que esconde su realidad. Esto es un poco como el gato que defeca y cubre su cochinada, cubre su caca con arena o tierra. En el caso de las dos empresas productivas del Estado, que es Pemex y CFE, es imposible ocultar la debacle. Es imposible ocultar la debacle. Lo va a ver usted en pocos meses. No se requiere mucho tiempo. Entonces, en esas condiciones, pues, lo que ha venido a generar el conflicto de Rusia contra Ucrania simplemente es acelerar para mostrar de manera descarnada la cruda realidad que es México y la tragedia económica que este gobierno ha generado. Muy bien, vayamos ahora al otro punto que quiero comentar con ustedes. La semana pasada me aparece ahí un mensaje del seminario del Consejo Coordinador Empresarial que se llama Visión de Futuro, México 2042. Yo no entiendo si estas personas que definieron el título son seguidores
o fueron seguidores de Walter Mercado, o lo son hoy de Madame Sassou o de Samira. No lo sé. Quizá algunos de los que estén ahí, no sé si el mismo Carlos Salazar sea seguidor de esta gente de Pare de Sufrir y ha ordenado un trabajo, hay algo para protegerlo y poder ver mejor el futuro. Pero Visión de Futuro México 2042 no pasa de ser una charada. Qué falta de seriedad que un organismo empresarial, en las condiciones del mundo y del México actual, esté planteando este título. No lo estoy engañando. Visión de Futuro México 2042. ¿Cómo le hará esta gente para ver de aquí a 20 años? Ay, cabrón, dice, oye, ¿son visionarios estos? No, son unos irresponsables. Muy bien. Entonces invitan y viene todo un rollazo ahí escrito. Y luego viene el programa. Hoy lunes 28 de febrero. Yo me inscribí, ahí presenté, me aceptaron, ahí hay seguramente un algoritmo y ya estoy ahí. Y entro en la mañana. Estaba renuente a hacerlo. Pero bueno, dije, está bien, voy a entrar. Entré al primer sesión. Los empresarios y México. Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial. Antonio del Valle, presidente del Consejo Mexicano de Negocios. César de Anda, Innova Alimentos. Héctor Aguilar Camín, director Revista Nexos. Gabriela de la Riva, presidenta de la Riva Group. Y Francisco Abundis, director de esta empresa de estudios demoscópicos que se llama Parametría. Moderador, Alberto Bello, CNN México, Centroamérica y el Caribe. Es doloroso, se los digo sinceramente, la cantidad de lugares comunes de las intervenciones de estas personas. Nadie se atrevió a decir la verdad sobre este gobierno y el presidente y su visión económica. Nadie. Acá le daban la vuelta, no podemos decir que el país está en ruinas y una serie de dándole vuelta como el lomo de la liebre, no se fuera a enojar el bulto porque estaban diciendo que es un individuo ignorante en materia económica, está loco, trae un pleito con todo lo que huela a capital privado y no va a cambiar. Nadie. Todos acá la pregunta, ¿y cómo ve usted esto? Lo más rescatable de todo esto es este señor moderador, Alberto Bello. Y bueno, dice porque el señor es español. ¿Y qué tenemos aquí en México? Y acá, lo demás, lugares comunes. Y yo no sé, este señor, ¿no habrá alguien en México que pudiera moderar razonablemente un rollerío como este? Claro que lo hay, pero es Alberto Bello, es español. Vamos, bajo, chinga, hombre, de España, la madre patria. Hasta que dije, bueno, pues por fortuna terminó. Pero luego viene la otra. Organizaciones empresariales en el siglo XXI. José Medina Mora, presidente de Coparmex. Elena Suárez, Business Europa. Vámonos, ¿eh? Bosco de la Vega es presidente de la CNA, un hombre con voz de conductor de televisión o de radio. Bueno, tenemos aquí la situación. Carlos Elizondo Mayer Serra, que se está convirtiendo, con todo respeto para Carlos, en ajonjolí de todos los moles. Y Javier Treviño, director general ejecutivo del Consejo. Moderadora, una señora que yo no identifico, Alicia Salgado. Enfoque Noticias y Excelsior. Y ya recordé, ella colabora en la sección Dinero. De estos que están aquí, no se salva ni la moderadora. Seguramente es una señora que sabe de comunicación, es posible, pero de economía no sabe. Hay chistoretes y risitas acá y oye y acá y esto, pero
Y luego, con las intervenciones de los 5, nadie habló de los empresarios en el siglo XXI, las organizaciones. Se pusieron a recordar que si la simplificación administrativa, que tenemos una serie de burocracias y que esto y que el otro. A ver, señores, venimos tratando esos temas desde el sexenio de Echeverría y López Portillo. Por favor, en el siglo XXI hablen de aquí para adelante, pero nadie tocando al presidente. En ese momento dije, ay, no puedo estar perdiendo el tiempo en esto. Y luego, ya cuando veo el título yo de la plática de las 4 a las 6 de la tarde, ¿qué necesita México para crecer? Y veo Rolando Cordera. Rolando Cordera es una persona que ha llegado a niveles muy altos, es del grupo Nexos, fue de la gente que pues brilló en el sexenio de Echeverría, en ese grupo Nexos. Es un hombre cuya gran producción bibliográfica es coordinar o compilar libros. El México en el no sé qué cosa, coordinador Rolando Cordera. O que esto, eso es lo único, para eso le da nada más. Él un tiempo se caracterizó por cargarle el portafolio al secretario Carlos Tello, un momento de su vida política. Entonces dice uno, ¿cómo es posible esto? Pues por eso yo titulé a la sección editorial Así no se puede. Luego quejándose, es que esto no tiene remedio. Carlos Salazar casi lloraba. Es que la narrativa hay que cambiarla, porque los empresarios son los que pagamos el sueldo de los funcionarios y la gente dice que no pagamos impuestos, pero sí pagamos impuestos. Y dice uno, señores, es increíble que a estas alturas se quejen de algo que es evidente, pero desde hace decenios. No hay quien en su sano juicio piense bien de los empresarios, excepto los empresarios mismos. Señores, la obligación elemental y primera de ustedes, aparte de generar valor para los accionistas de sus empresas, son ustedes para aclararle a la población en un programa de promoción masiva qué es ser empresario, cuál es el papel de la empresa, cuál es su importancia. Y ahora quejándose, es que piensan muy mal de nosotros, que dicen que somos evasores de impuestos a estas alturas. Dice, por favor, señores. Entonces, dice, ¿para qué le sigo ya en lo demás? ¿No? Es lamentable porque además debo decirles a ustedes que Javier Treviño es un hombre fuera de serie. Javier Treviño es un hombre con una formación académica sólida, con un paso por el sector público de primera categoría. Es un hombre serio. ¿Cómo pudo él permitir organizar este seminario con esta bola de chafas aquí, hombre? Yo no sé qué le pasó a Javier Treviño, la verdad. Entonces, dice uno, pues no, por favor, no. Es algo lamentable, pues. Y entonces están unos aquí hablando de empresarios. En su vida han sido empresarios. En su vida han sido empresarios. Entonces dice uno, bueno, pues ni modo, pues. ¿Qué necesita México para crecer? Pues dice uno, señores, ¿por qué no se atreven a decirlo? Que la visión que tenga el gobierno debe de ser proempresarial, iniciativas de ley que faciliten y esto. De los 628 legisladores que hay en el Congreso de la Unión, dudo que haya 5 que tengan una visión a favor de la empresa, a favor del capital privado. ¿Qué pueden decir estas personas? ¿Qué necesita México para crecer? Rolando Cordera. Dicen, por favor. Quizá el único que le entiende es Ildefonso Guajardo. Entonces, así, con estos seminarios, no se puede. En tanto los empresarios no tengan claro o se atrevan a decir cuáles son las causas de esta tragedia,
que es este gobierno, la visión del gobernante, en esa medida no van a ellos a prestarle un servicio a la población, a grupos amplios de la población. Y cuando vemos los empresarios y que fulano y fulano, pues son personas que tienen una riqueza inmensa y que ahorita están aquí, pero le rasca usted al pasado y obtuvieron algunas cosas como consecuencia de la relación con el gobierno, con los poderosos. Porque ese es el tipo de empresariado que tenemos en México. Entonces, en tanto no haya una autocrítica de los empresarios, pues van a seguir en las mismas, ¿no? La verdad es que dije yo, ahí muere, mañana ni por accidente voy a entrar a estas sesiones. Y qué lamentable que Carlos Salazar, que ya de salida, pues al menos para reivindicarse hubiera hecho algo decente. Pero no le da la tatema para eso. Y otra cosa, una última cosa. Les recomendaría sinceramente que aprendieran a hablar bien el español. Por ahí alguien soltó un habemos, es que habemos muchos, creo que fue Carlos Salazar, habemos muchos. Señor licenciado, revise usted la conjugación del verbo haber, por favor, para que elimine esa tontería, ese barbarismo. No se dice habemos. El verbo haber, para usarlo en el sentido de existencia, es somos muchos o estamos muchos, pero no se dice habemos. El verbo haber se conjuga así: yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, no habemos. Ya de ahí para adelante todo lo demás que digan, pues ya sabrán ustedes. Por eso digo, así, con esos empresarios, no hombre, vamos a irnos más rápido al precipicio. Pues sí, ya terminamos la parte editorial. Con esto ya agoto los temas que tenía pensado comentar con ustedes. Esta cosa de Ucrania va a seguir, creo que no hemos visto todavía lo peor. Y en este sentido de estos empresarios, entre comillas, y esos grandes teóricos que estuvieron ahí, pues no, señores, muy ojones para Paloma todos los que estaban ahí. Y luego ahí Bosco de la Vega, ¿y cuál es tu programa que presentas? Le preguntó la señora Salgado, y se suelta que era un rollo, traigo esto acá. Bosco, ya se sabe que no vas a ser tú, hombre, no hagas el ridículo. El señor fue presidente del Consejo Nacional Agropecuario. No podía decir cuál debería ser el futuro del campo mexicano, decir cuáles son las trabas que impiden la llegada de capital y tecnología al campo mexicano. No. Le digo, ni para dónde voltear. Va uno a los partidos y están para llorar. Y luego los empresarios están peor. Por eso digo, así no se puede. Muy bien, regresamos a lo nuestro, pues.